Buenas tardes. Vamos a hacer la presentación sobre el trabajo de persistencia de datos para la última entrega. Este programa que nosotros hicimos es un programa en Java que consta pues de dos clases, una clase cliente y una clase servidor. Estas dos clases se comunican por medio de un socket y el socket a su vez em, se conecta a una base de datos, que en este caso es la base de datos MariaDB. Em, entonces, pues vamos a explicar un poco cómo es el funcionamiento del programa. Tenemos lo que había mencionado anteriormente, dos clases, una que es Socket Server y otra que es Socket Client, y la tercera que es ClientDB.java, que es una clase auxiliar que nos permite hacer consultas directamente desde el cliente a la base de datos. Usamos también la plataforma Swing para poder hacer una interfaz gráfica pues muy sencilla y para poder hacer consultas, inserciones y hacer la actualización y la eliminación de registros de la base de datos. Entonces, pues voy a comenzar explicando el archivo .java socket server. Acá, primero que todo, estamos declarando el nombre de la clase con unas propiedades que sería pues el socket y el cliente, que es en este caso pues la clase auxiliar, es clientdb.java. Y en el método main tenemos un bloque try que primero crea una nueva conexión con el servidor en el puerto 1201. Crea una nueva conexión con un socket, crea una nueva instancia de la clase auxiliar, que en este caso es clientdb, y acá pues abrimos un bucle while que permanentemente se está ejecutando y está escuchando nuevos intentos de conexión a al socket del servidor en el puerto 1201 desde pues los clientes que hacen estas peticiones por medio de esta declaración. Y pues tenemos los dos digamos objetos que nos permiten escuchar la entrada y la salida de información del socket de conexión del cliente, que en este caso pues es el data input stream y el data output stream. Este comando nos permite leer la información que es enviada desde el cliente y pues tenemos este bloque switch que nos permite establecer qué queremos hacer con la información que recibimos del cliente. Entonces la variable OPC, que es la que contiene el primer valor de la lista de tipo string, que proviene pues de la información que nosotros recibimos del cliente, va a contener un número y este número va a determinar qué tipo de consulta se va a hacer. Entonces, si el primer número es un 1, se va a hacer una consulta select que va a arrojar pues una consulta de un empleado específico. Si es un 2, entonces va a insertar un registro con toda la información que nosotros extraemos del cliente. Si es un 3, pues se va a actualizar el registro, y si es un 4, entonces se va a básicamente eliminar el registro. Entonces, para poder mostrar un poco esto cómo funciona, si nos vamos a nuestra clase Socket Client, podemos ver que pues en este caso en cada uno de los botones de la interfaz que nosotros estamos creando vamos a asignar pues este identificador en el primer en el primer índice de una cadena de texto tipo string, como podemos ver acá, y el resto de los valores se le van a asignar a los campos de la interfaz del usuario que nosotros llenamos si pretendemos hacer en este caso pues una inserción.
Esto, pues como podemos ver en el resto de de los botones también funciona. El primer dígito, qué pena, el primer índice de la lista pues va a contener este identificador, que es el que nos va a permitir en el servidor determinar qué tipo de consulta vamos a hacer en la base de datos, em, usando pues los métodos de la instancia de la clase auxiliar DB, que es la que nosotros básicamente declaramos acá. Entonces, como podemos ver acá en el caso del insert, usamos pues el método insert directamente desde la clase auxiliar. Para el método update, que es que es este, pues se hace directamente la llamada al método update de la clase auxiliar. Si es un delete, se hace pues el delete directamente desde el servidor. Y todo esto proviene pues directamente desde el cliente y de los botones que nosotros establecimos acá para que en la cadena en la lista tipo string empleado se almacene pues precisamente el identificador que corresponda con la consulta que nosotros queramos hacer dependiendo del tipo de botón que pues nosotros hicimos en la interfaz del usuario.